Gloria a Dios. Amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Es para mí un placer, un privilegio más bien dicho, ¿verdad? De parte del Señor el poder estar acá con ustedes nuevamente para poder seguir nuestro estudio de los temas que estamos llevando en esa secuencia de doctrina básica a doctrina avanzada. Entonces creo que pues el Señor hasta aquí nos ha ayudado en su fidelidad. Él siempre está con nosotros y nosotros hoy podemos pues llegar a sus hogares por medio de estas cámaras y poder de esta manera hacernos uno en el espíritu y poder platicar de lo maravilloso que es nuestro Padre, de lo interesado que está nuestro Padre en que nosotros como hijos podamos aprender de Él cada día y poder ir así, pues, verdad, consolidando nuestra unidad, nuestra fe, nuestro crecimiento en el Espíritu. Amén. Así de que Dios me le bendiga a cada uno de los presentes ya ahí que están siempre atentos a estas enseñanzas. Y pues vamos a orar, vamos a decirle al Señor que Él sea quien nos dé esa gracia, esa bendición de poder llegar y poder platicar. Oremos. Yo lo invito a que ore conmigo y de esta manera nos ponemos de acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tú me has permitido, Señor, este privilegio de poder llegar a los hogares de mis hermanos para poder estar en este medio de comunicación social, Señor, para poder también llegar no solo a mis hermanos, sino a aquellas personas que tienen ese deseo, que tienen ese anhelo, que también, Señor, sienten ese ardor en su corazón de poder escuchar palabra gloriosa que viene de tu trono, Señor, que sale de tu boca, Señor, y que viene, Señor, a hacer un impacto glorioso en el reino de las tinieblas. Señor, tu luz llega, Señor, y cuando tu luz llega, esas tinieblas se disipan, Señor. Así de que hoy yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, también a mi persona, porque soy, Señor, un necesitado de ti. Y también, Señor, me humillo delante de ti porque, Señor, si no hubiera sido tu misericordia, Señor, yo no estuviera en este lugar. Pero gracias a ti, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues póngase cómodo ahí, hermano. Vamos a platicar, vamos a estudiar, vamos a aprender ¿verdad? Lo que el Señor ha revelado a nuestros apóstoles, a nuestros pastores, y de esta manera pues la bendición, ¿verdad? Cayó en la cabeza y esa bendición se derramó de tal manera de que hoy nosotros que estamos, ¿verdad? En los bordes, ahí también hemos alcanzado esa bendición y hoy tenemos este privilegio glorioso. Amén. Hoy vamos a estar estudiando las 70 semanas de Daniel, que es parte 1. Entonces, esto está muy, muy interesante, está muy precioso, porque si nosotros pasamos, hermanos, leyendo ahí la Biblia y decimos que leímos, ¿verdad? Y dice, y 70 semanas se le fueron reveladas a Daniel en la visión de Daniel. Entonces, pero ahí hay algo, hermanos, que nosotros como hijos de Dios necesitamos saber, que ya fue revelada, ¿verdad? A nuestras cabezas, y de esta manera, pues, viene esa bendición, como vuelvo a repetir, y está cayendo ahora en nosotros. Amén. Bien, entonces vamos a empezar, y dice que las 70 semanas, vamos a ver acá qué pasó. Ahí estamos. Las 70 semanas es el periodo en el que se comenzó a cumplir una de las más significativas profecías. Usted sabe que eso es precioso, ¿verdad? De saber de las profecías y también su significado. Entonces, este tiempo abarca el inicio y la culminación del propósito divino sobre el pueblo de Israel. Entonces, hemos aprendido, ¿verdad?, que los escenarios que se están dando, Israel es
pero fundamental en cuanto a la situación, ¿verdad?, de tener nuestros ojos puestos para ver qué eventos están pasando ahí. Entonces, es importante analizar que este periodo es un marco de referencia para la iglesia, porque en este lapso se destaca la muerte, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la historia final de Israel, en este lapso de las 70 semanas de Daniel. Y vamos a leer entonces Daniel 9:24, y dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir a el lugar santísimo. ¿Qué? Esta explicación, hermano, que está recibiendo Daniel es maravillosa, ya que está, pues, verdad, desmenuzando, porque Daniel en su visión incluso no entendía, pero verdad vino a él porque él es amado. Amén. Entonces, este es el primer verso que vamos a estar viendo, y lo vamos a estar viendo para poder ir comparándolo en las etapas que se va dando. Muy bien, entonces el término semana en hebreo es sabuá. Se refiere a una unidad de 7. Es importante tomar en cuenta que en la interpretación de la Biblia, oigan bien, algunos aspectos se toman de una manera literal y otra simbólica. ¿Ven? Entonces, esto es lo importante ahorita notar. Es importante tomar en cuenta que en la interpretación de la Biblia, algunos aspectos se toman de una manera literal y otras simbólicas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Las 70 semanas que menciona el libro de Daniel no son semanas literales. Aquí entonces no lo estamos tomando literal. Las 70 semanas que están en el libro de Daniel no son semanas literales de 7 días cada una, sino hace referencia a semanas de años. Pero, bueno, voy a seguir. Es decir, semanas de 7 días, igual a 7 años, ¿verdad? Entonces, aquí hay que poner mucha atención, porque estamos hablando de que entonces algunos aspectos en la Biblia se toman de una manera literal y otra simbólica. Entonces, aquí creo que, ¿verdad?, es simbólico lo que está hablando de las 70 semanas, pero no son realmente 70 semanas de 7 días, dice aquí, sino de años. De 7, entonces, es decir, una semana de 7 días igual a 7 años. O sea, los días aquí serían como años. 7 semanas, entonces sería 7 semanas igual a 49 años, ¿verdad? Si usted usa ahí alguna multiplicadora. Entonces, 70 semanas igual a 490 años. Esto era lo que le estaban explicando a Daniel. Y que sería el tiempo total que duraría la profecía. Veamos cuándo se inicia esta profecía y cuándo será su fin. Esto lo vamos a estar viendo, basado en su cumplimiento histórico y lo que la Biblia predice a futuro. Amén. Pero me quedé aquí en un paréntesis que le voy a leer para poder también tener base bíblica en poder pues cimentar también o darle seguridad en lo que es las 70 semanas que menciona el libro de Daniel. No son semanas literales de 7 días cada una, sino hace referencia a semanas de años. Y para esto vamos a ver Levíticos 25:8. Levítico 25:8. Amén, porque ahí tenemos. Levítico 25:8 dice: contarás también 7 semanas de años para ti. 7 veces 7 años.
para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Mire, aquí está esto es bíblico, ¿verdad? Entonces nosotros no le estamos viniendo a inventar, sino que es bíblico. Por eso le quería leer este versículo para que nosotros lo tengamos ahí, ¿verdad? Entonces son aquí las 70 semanas, son 400, vamos a ver cuántos años, 490 años, ¿verdad? En lo que se estaba dando esta profecía. Muy bien, vamos entonces al inicio de las 70 semanas. Vamos a leer Daniel 7:25 y dice: y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará. Lo voy a volver a leer para no cortar. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pasará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Amén? Entonces, comenzó con la orden para restaurar. Acá comenzó, entonces el inicio de las 70 semanas comenzó con la orden para restaurar y edificar la ciudad santa. La palabra que se traduce como orden es la palabra hebrea dabar, que significa mandato. Tiene que haber un mandato. En la Biblia aparece mandatos y decretos para construir el templo, pero solo un permiso para edificar la ciudad. Veamos cuáles son para poder determinar y al ver los comienzos de las 70 semanas y poder deducir ahí el comienzo de las 70 semanas. Muy bien, dijimos que era un mandato, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Dice el inciso A: mandato del rey Ciro. Y para ello vamos a leer Esdras 1:2 al 4. Y dice: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Oiga lo que está diciendo Ciro, el rey Ciro: el que de entre todos vosotros permanezca en su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata, oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Pero aquí no es un hombre de Dios el que está dando esto, ¿verdad? Dando esta orden, sino, o mandato, sino es el rey Ciro, pero que el Señor precisamente, ¿verdad?, lo está usando. Entonces, este es el primer mandato que encontramos. Esta es la primera orden que se emite para un proceso de edificación. Sin embargo, este se da únicamente para la reedificación del templo y no para la reconstrucción o para reconstruir la ciudad o sus muros. Solo es el templo. Según la historia, esto se llevó a cabo aproximadamente en el año 539 a.C. y fue encomendado a Esdras. Amén. Esdras 6:7. Y lo vamos a leer. Esdras 6:7 dice: ahora pues, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros los oficiales del otro lado del río, alejaos de ahí. No impidáis esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Mire qué precioso esto, ¿verdad? Entonces aquí está esa orden para poder
edificar. Y cuando empezó, dice que fue 539 años antes de Cristo, ¿verdad? Para poder dar inicio a aquí era el inicio de las 70 semanas de Daniel. Muy bien, vamos a ver otro mandato del rey Darío. O sea que aquí ya Ciro ya no estaba, ¿verdad? Aquí es el rey Darío. Esdras 6 al 12, pero solo por cuestión de tiempo no lo voy a leer todo, pero lo puede anotar. Esdras 6, 3 al 12, y yo solo le voy a leer el 3 y le voy a leer el 12. Y dice, en el año primero del rey Ciro, y el rey Ciro proclamó un decreto. Esto lo dice el rey Darío. En el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el templo en el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y que se conserven sus cimientos con su altura de 70 codos y su anchura de 70 codos. Esto lo está diciendo Darío, pero él toma esa referencia y dice, en el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto. Entonces él está dando seguimiento. El 12 dice, y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Mire qué palabras de este rey. Yo, Darío, he proclamado este decreto, que sea ejecutado con toda exactitud. Amén. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Entonces el seguimiento del decreto del rey Ciro. Vamos a ver, del rey Ciro. Y ya ahora pues es Darío, pero mírenlo cómo lo toma él, ¿verdad? Entonces se le encuentran el mandato que hizo el rey Ciro. Entonces el rey Darío sigue, y el rey Darío todavía lanza algo pero maravilloso. Aquí dice, y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Y todavía dice, yo, Darío, he proclamado este decreto. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo va funcionando ya el inicio de esas 70 semanas de Daniel. El decreto dado por este rey fue la confirmación del decreto que había emitido el rey Ciro. Este se dio alrededor de los años 519 a 518 antes de Cristo, con el cual se manda a reedificar el templo y no las murallas ni la ciudad. O sea, aquí es únicamente reedificación del templo. Amén. Decreto de Artajerjes, Esdras 7, 11 al 16 también, ¿verdad? Pero no lo vamos a leer todo, vamos a leer el 11 y el 12, pero usted puede irlo anotando ahí. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes. ¿Qué dio el rey Artajerjes? Una copia. Al sacerdote, lo empiezo. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. El 12. Artajerjes, rey de reyes. Mire cómo se está dominado con este nombre, este rey. Artajerjes, rey de reyes, es a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Aquí está entonces, ¿verdad?, el seguimiento. Otro decreto que se dio para reconstruir fue el dado a Esdras por este rey, ¿verdad? Entonces este rey decreta también que vaya y da órdenes, ¿verdad?, para que se vaya a reedificar el templo. Aproximadamente, esto sucede aproximadamente en el año 457 antes de Cristo.
Ellos fueron enviados para reedificar el templo sin ninguna restricción por parte de este rey. O sea, entonces llevaban, ¿verdad?, esa continuación. Pero ve cómo empezó, ¿verdad? Desde el rey Ciro, el rey Darío, y ahora vemos al rey, y acá se dice rey de reyes, ¿verdad? Porque él tenía el mandato de toda la tierra, por decirlo así. Amén. Entonces, él da esta orden para nuevamente seguir la reedificación del templo. Muy bien. Entonces, permiso de Artajerjes. Y vamos a verlo. Nehemías 1:8. Y dice, sucedió en el mes Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando él vino delante, tomó el vino y los servía al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estaré triste? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Esto es Nehemías, ¿verdad? Entonces, este permiso se le dio a Nehemías aproximadamente en el año 445 a.C., siendo un permiso no escrito para reedificar los muros, la ciudad, y no exclusivamente el templo, sino que exclusivamente el templo. Basado en lo anterior, vemos que los 70 años comenzaron a contar cuando el rey Artajerjes dio su permiso oficial a Nehemías para la reconstrucción y fortificación de Israel. Aquí es entonces, ¿verdad?, cuando se da inicio a este periodo de los 70 semanas de Daniel. Pero mire qué bonito es saberlo, hermanos, porque uno, pues, como hijo de Dios, tiene que saber estas cosas, tiene que entender estas cosas, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría si alguien, ¿verdad?, nos hace un tipo de pregunta de este nivel y nosotros no podamos hallar en qué responderle? Entonces, hoy, gracias a nuestro Dios, hoy estamos aprendiendo. Muy bien. Las 7 semanas también vamos a estar viendo. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Mire qué tremendo esto. Entonces, este periodo describe la duración exacta en que se iba a reconstruir los muros de la ciudad y su templo, siendo este periodo de 49 años, o sea, 7 por 7. ¿Verdad? Porque es las 7 semanas, o sea, 7 por 7, 49 años. A pesar de esta autorización, siempre hubo oposición por parte de algunos
Y eso lo veíamos en Nehemías, o lo vamos a ver en Nehemías 2:10. Y dice, cuando se enteraron Sanbalat Horonita y Tobías el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Mire, o sea que aquí hay una oposición terrible, ¿verdad? A pesar de esta autorización, entonces hubieron oposiciones. Este periodo culminó con la restauración de los muros de Jerusalén y entonces se inicia la cuenta regresiva para la venida del Mesías príncipe. Amén. Entonces aquí hay 40 años, ¿verdad? Que se trabajó en la reconstrucción de los muros. Vamos a ver la restauración de los muros de Jerusalén, y entonces, ¿verdad? Da inicio entonces esta cuenta regresiva para ya la venida del Señor, o el Mesías, ¿verdad? 72 semanas. Daniel 9:26 dice, y después de las 72 semanas, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Ven? ¿Qué otra profecía? Entonces, si leemos el primer párrafo que tenemos en Daniel 9:26, dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces está hablando, ¿verdad?, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Al final de esta semana se cumpliría la llegada del Mesías príncipe, no en su nacimiento, sino en su ungimiento por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, al final de estas semanas, que ¿verdad?, son 7 semanas, al final de esta semana se cumplirá la llegada del Mesías príncipe, no en su nacimiento, o sea, él ya había nacido antes, no en su nacimiento, sino en su ungimiento por el Espíritu Santo. Y usted sabe dónde es acá, ¿verdad? Le voy a dar citas, pero no las voy a leer. Es importante resaltar que la palabra Mesías en hebreo significa ungido y su equivalente en griego es Cristo. Amén. Entonces aquí está muy bonito esto. Lucas 4:18, ahí puede encontrar esta hermosa lectura. Para que sucediera este acontecimiento debían pasar un total de 62 semanas. O sea, 62 por 7 eran 434 años, ¿verdad? Desde el inicio de la profecía, o desde el inicio de las 70 semanas de Daniel, tuvieron que haber pasado para este momento que estamos hablando acá, un total de 62 semanas. 62 por 7, 434 años después de la restauración de los muros de la ciudad, hasta el momento de ser ungido y bautizado en el Jordán por el Espíritu Santo. Mire qué bendición. Entonces aquí vamos viendo. Entonces cuando se reconstruyen los muros de la ciudad, hasta el momento de ser ungido nuestro Señor Jesucristo y es bautizado en el río del Jordán, el Espíritu Santo desciende sobre él, entonces ahí ya hay 434 años. Para ver lo del bautismo de Jesucristo en el río del Jordán y el Espíritu Santo que descendía sobre él, puede leer Mateo 3:16, Hechos 10:38. Muy bien, otros aspectos que debemos tomar en cuenta en este periodo los vamos a estar viendo también. Muy bien, después de las 72 semanas,
Aquí el mismo versículo lo voy a leer y dice, Daniel 9:26, dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, no es que él se iba a matar, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces acá la palabra hebrea que se utilizaba para describir después es achar, y denota que un tiempo no inmediato, ¿verdad? O sea, esta palabra hebrea, achar, no es un tiempo inmediato, ¿verdad? Es decir, que hay un lapso de tiempo entre de un acontecimiento y otro. Así el Señor Jesús fue ungido, cumplió su ministerio y en el año 33 de su vida entregó su vida por nosotros. Amén. Entonces acá le dije que estaban pasando, ¿verdad? Cuando fue ungido, desde que se restauraron los muros de la ciudad, hasta el ungimiento por el Espíritu Santo de cuando Jesús se bautiza en el río Jordán, que es bautizado por Juan el Bautista, ahí se cumplían 62 semanas, o sea, 434 años. Entonces, cuando él ya cuando Jesucristo es ungido, cumple su ministerio, y en el año 33, pero de su vida, él entregó su vida por nosotros. Amén. Disculpe ahí, ¿verdad?, que la redundación de su vida, pero aquí en su periodo de vida, de su nacimiento hasta sus 33 años, él entregó su vida por nosotros. Amén. Y es por eso que hoy estamos nosotros acá, teniendo o disfrutando de esta bendición gloriosa. El pueblo de un príncipe que ha de venir, decía, ¿verdad?, la parte del texto. Y se lo voy a leer, pero en Daniel 9:26 nuevamente, pero en lo que es la versión Reina Valera 1960. Y después de las 72 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, note aquí, y el pueblo de un príncipe, ya no está hablando del Mesías, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, ¿verdad? Este príncipe, aquí vemos que no puede ser un príncipe bueno, porque dice que viene a destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien. Entonces, esta parte del versículo no dice el príncipe, sino que dice un príncipe. El príncipe sabemos que es nuestro Jesucristo. Pero un príncipe, al analizar esta palabra en el idioma hebreo, no se refiere a una persona de linaje real, sino su significado primario es líder. Y usted sabe que, ¿verdad?, conocemos mucho de un líder mundial. Entonces, haciendo referencia al líder mundial que hará pacto con el pueblo judío por una semana, aunque también se refiere a lo ya sucedido en el año 70 después de Cristo. Pero entonces aquí todavía esperamos eso, hermanos, todavía esa profecía de Daniel, todavía hay partes que no se han cumplido, ya hay partes que se cumplieron, pero todavía esperamos, ¿verdad?, los pasos de esa profecía. Entonces aquí eso es lo que sucede en esta parte del versículo. No dice el príncipe, sino un príncipe, ¿verdad? Entonces, cuando analizan esta palabra en hebreo, dice que esto significa, el significado primario es líder. Entonces aquí entendemos nosotros que se hace referencia a un líder mundial que hará pacto con el pueblo judío por una semana. Muy bien. El historiador judío Josefo relata lo sucedido en su libro Las guerras judías. El emperador Tito, hijo de Vespasiano, sitió Jerusalén debido a una revuelta judía.
el pueblo que destruyó el templo de Dios y la ciudad de Jerusalén fue Roma. Este evento nos proyecta proféticamente la ciudad en donde se manifestará a futuro el anticristo. Este líder saldrá de la consolidación de la Unión Europea como una sola nación. Amén. Entonces esto es importante también que nosotros lo sepamos. Muy bien. La última semana, Daniel 9:27. Vamos a estar viendo aquí ya la última semana. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, en la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, en este periodo se cumplirá la totalidad de la profecía de Daniel. Esta semana, como ya hemos dicho, equivale a 7 años. O sea, 7 años entonces de alianza, ¿verdad? 7 años, con la cual surge un líder con características extraordinarias, el cual los líderes mundiales le darán su autoridad para que ejerza un gobierno mundial. Él impondrá normas para ejercer un control total sobre los que moran sobre la tierra. Algunos acontecimientos que se darán antes y durante el surgimiento de este líder mundial y el inicio de esta semana serían de esta semana, la vamos a estar viendo también en el desarrollo de esta enseñanza. Entonces, ya vimos entonces esto, ¿verdad? Esto es terrible, pero para nosotros, hermanos, es edificativo saberlo en nuestro espíritu para que podamos de esta manera estar listos y seguir, ¿verdad? El paso de esta profecía y saber cómo vamos. Si esa profecía dijo que eran 70 semanas, amén. Entonces, si ya hemos ido aquí viendo cómo se va, ¿verdad?, desarrollando. Muy bien, reconstrucción de Jerusalén en tiempos de angustia. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien, entonces, el restablecimiento de Jerusalén como capital del pueblo judío no se ha dado hasta hoy, cuando escribieron este tema. Hermano, aquí es impactante para mí, porque, ¿verdad? Dice, el restablecimiento de Jerusalén como capital del pueblo judío no se ha dado hasta hoy, cuando escribieron este tema. Pero hoy lo vemos cumplido, amados hermanos. Eso no hace años, eso hace, creo que meses, ¿verdad? O si me alargo un año, de que está definido que Jerusalén es la capital del pueblo judío, amén. Y hasta acá tuvieron, ¿verdad? Hay unas calles acá en Santa Elena o Flores, no sé, que le vinieron a poner ese nombre. Imagínense, hermano. O sea, se cumple otro evento que ha sucedido en Israel y que es señal para nosotros que la venida de Cristo está cerca, que se está cumpliendo, que vamos y vamos. Entonces debemos nosotros cada día entonces también, ¿verdad?, esforzarnos para poder aprender más de esto. Entonces, actualmente la capital de Israel es Tel Aviv. Esa era la capital. Ahora ya no podemos decir actualmente, no, esa era en el pasado, no hace mucho tiempo. Entonces, el pueblo hebreo está trabajando a marchas forzadas
para que Jerusalén vuelva a ser su capital. Y ahora ya lo vuelvo a remarcar, Jerusalén ya es la capital de Israel. Pero acá el tema decía que estaba trabajando, ¿verdad? O estaba trabajando a marchas forzadas, pero el Señor hoy ya les concedió eso. Esto se está efectuando con mucha angustia, o sea, hubo mucho derramamiento de sangre, hubo mucha angustia, eran tiempos angustiosos, pues los palestinos luchaban contra ellos por este mismo objetivo. En la Biblia encontramos que la preocupación mundial por la paz y seguridad ha ido en aumento y es un tema central por la religión en donde se encuentra Israel. Le doy unas citas acá porque no las voy a leer, ya el tiempo me avanzó. Primera Tesalonicenses 5:3. Entonces, las potencias mundiales, hermanos, entre las cuales están la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y las Naciones Unidas, se encuentran interesadas en la estabilidad de esa región. Esta paz anhelada por el pueblo del pueblo de Israel no se dará hasta que aparezca el anticristo. O sea, sigue todavía, ¿verdad? Quien les ofrecerá paz, sin embargo, repentinamente vendrá destrucción sobre ese pueblo. Y eso lo puede ver también en Daniel 9:27. Muy bien. Dice que Israel ha edificado el muro, en tiempos angustiosos, las plazas y los fosos, foso, ¿verdad? Pero han edificado la plaza y fosos. Los términos hebreos de donde se traduce estas palabras tienen otras acepciones tales como calle, ¿verdad? Han trabajado duro, en tiempos angustiosos han trabajado calles, han trabajado muros. En la antigüedad los fosos y los muros se utilizaban para proteger las ciudades de los enemigos. Actualmente los judíos están construyendo un muro, calle y fosa para repeler ataques terroristas de los que son objeto. Y mire lo que dice Jeremías. Sí, porque han engañado a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz. Y cuando alguien edifique un muro, he aquí, ellos lo recubrirán con cal. O sea, entonces se está trabajando en todo eso, ¿verdad? Porque hay pues ataques terroristas, ¿verdad? De parte de los musulmanes y de todo, ¿verdad? Y dice, pero acá ellos están trabajando y anhelando esa paz que ellos que no pudieron reconocer en el tiempo de su visitación. Aún siguen, pero nosotros como cristianos, como ese pueblo que fue lavado con la sangre de Cristo, ese pueblo que salió, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de estarnos preparando. Nosotros no podemos estar esperando una paz acá en la tierra, sino que nosotros esperamos a nuestro amado, amén, como iglesia, como entidad de iglesia novia. Entonces nosotros estamos esperando a nuestro amado, no una paz terrenal. Dice que el líder impondrá una alianza a muchos. Daniel 9:27. Él impondrá una alianza a muchos durante una semana, y durante la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ablación, el sacrificio y la adoración, creo que se me borró. Y sobre un ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que el exterminio de sacerdotes se derrame sobre el devastador. Entonces acá el líder mundial
que está por surgir, que todavía no ha surgido, será habilidoso en las relaciones internacionales y con intrigas impondrá normas que llevará al mundo a una paz. Esta durará 3 años y medio, y luego de esta se desatará una persecución contra aquellos que no están de acuerdo con la forma que gobierna. Amén. Entonces acá también tenemos una cita que es Daniel 7:25 y lo puede leer. En este periodo se volcará en ira contra Israel y contra los creyentes que se quedaron en la gran tribulación, ¿verdad? Hay que notar bien esto, que dice que este líder, entonces en el periodo que ya él tenga esa alianza, dice que se volcará con ira contra Israel y contra los creyentes que se quedaron en la gran tribulación. Además, impondrá un estricto control político y económico al mundo, y nadie podrá hacer transacciones comerciales sin que tenga una señal que lo identifique como solidario de la forma en que se gobierna. ¿Amén? Entonces también ahí puede leer Apocalipsis 13, 16 al 17. Aleluya. Creo que tengo que correr porque el tiempo me avanzó. Pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Al sacrificio y a la ofrenda. Muy bien. Y a la ofrenda de cereal. No lo había terminado de leer. Pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Le vuelvo a leer acá Daniel 9:27, dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador, ¿verdad? O sea, el castigo que viene de parte de nuestro Dios. Este líder, al lograr la paz mundial, buscará que lo adoren. Y ahí sí le voy a leer 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4, y dice: que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. El 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuese Dios. Mire qué terrible. Dios nos guarde, ¿verdad?, de todo ello. Entonces, unificando las religiones, es interesante ver que quita el sacrificio y la ofrenda de cereal, con lo que podemos deducir que para cuando esto suceda, el tercer templo de Jerusalén ya habrá sido construido y los rituales judíos habrán sido instituidos en su totalidad. Apocalipsis 11, 1 y 2 dice: me fue dada una señal de medir semejante a una vara. Se me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregada a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Mire qué tremendo. Muy bien, entonces, existe en Israel el llamado Instituto del Templo. Así se llama este instituto, el Instituto del Templo. Esta organización fue fundada o funciona desde 1989
y está encargada de la elaboración de los implementos que se utilizarán en los rituales judíos. En su haber ya están el efod, el pectoral y la túnica que usa el sumo sacerdote. También ya han construido el candelero de oro y criado la vaca alazana, vaca de color rojo, ¿verdad?, utilizada para el sacrificio. Eso lo puede leer Números 19, 2 al 5. En el año 2001, este mismo grupo colocó en el monte Moriah la primera piedra para la construcción del tercer templo. Imagínense cómo va avanzando eso. Muy bien. Segunda venida de Cristo. Según Tesalonicenses 2, 8 y 9. No lo voy a leer. Entonces, bien, se lo voy a leer. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos. ¿Verdad? ¿Cuáles van a ser los prodigios? Mentirosos. Este acontecimiento marca el final de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Imagínense, aquí estaríamos terminando las 70 semanas de Daniel. El Señor viene con todos sus santos para liberar primeramente a Israel espiritual, que alcanzó su perfección en la gran tribulación, luchando contra la bestia y venciéndola de forma sobrenatural. Le dará también libertad a la nación israelita, quienes finalmente lo reconocerán como Mesías. Lea Mateo 23, 39. Y como el Salvador y Redentor que anuncian las profecías. Lea Zacarías 13, 6. Seguido a esto se inicia el reino milenial. Daniel 7, 13, 14. Al finalizar este periodo será el reino eterno. O sea, hay muchos periodos todavía por cumplirse. Amén. Entonces, ahí estamos. Vamos a ver. Acá le di las citas para que las lea. Yo no las voy a leer. La profecía entonces de las... vamos a ver. Estamos ya casi terminando, hermanos. Bueno, creo que... todavía me da tiempo de leerle lo que, no va a ser que no las leamos por falta de tiempo también, ¿verdad?, en la casa. Me da tiempo todavía, o no, ya no tengo tiempo, creo que ya estamos fuera, no, hermanos, ya terminamos. Aquí terminamos entonces. Entonces, la profecía de las 70 semanas es de suma importancia para el pueblo cristiano, ¿ok? ¿Para quién es de suma importancia las 70 semanas de Daniel? Para el pueblo cristiano, quien debe estar atento y ser instruido para reconocer los acontecimientos que marcan el tiempo final. Gloria al Señor. No sé, creo que sí, el tiempo se agotó. Gloria al Señor. Entonces, gracias al Señor por este momento, hermanos, de poder estudiar este tema, ¿verdad? Es muy impresionante. La verdad de que si no se impresiona, vuélvalo a ver, vuélvalo a escuchar y va a ver que hay algo glorioso en esta enseñanza. Y lo que me impactaba a mí, ¿verdad? Y para los que a veces nos cuesta, ¿verdad? Porque poder... comprender, mayormente si no tenemos mucha lectura histórica también, entonces no nos damos cuenta de acontecimientos que ya pasaron, pero el acontecimiento que está ahí sí que fresco es la capital de Israel, que es Jerusalén. Entonces esto a mí me dio una enseñanza gloriosa. Así de que el Señor les bendiga, oramos y quedamos ya despedidos, y vamos a siempre invitamos, ¿verdad?, para que
el próximo domingo usted esté atento porque hay otra enseñanza. Oramos. Padre, te damos gracias por este privilegio de poder enseñar tu palabra, de poder aprender también con mis hermanos, Señor. Bendito eres tú, Padre, que has bendecido, Señor, a tu siervo, Señor, y has bendecido a tus siervos, y de esta manera ha llegado a nosotros, Señor. Te damos gracias, te bendecimos también, Padre, porque es lo que nace de nuestro corazón, el agradecimiento de poder nosotros tener esta unción gloriosa de tu Espíritu Santo para poder, Señor, tener ese valor, esa capacidad de poder pararnos aquí, Señor, y poder hablarle a tu pueblo, Señor, lo maravilloso, como tú, Señor, desde muchos años, Señor, ese plan glorioso ha estado ahí, que se viene cumpliendo, Señor, también todo lo que fue dicho a tus profetas, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.